Ha sido una semana difícil para RN. Se ha hablado de una supuesta división al interior del oficialismo en distintas materias, debido a las diferencias de opinión entre Renovación Nacional y el gobierno, por ejemplo, respecto al salario mínimo. Mientras el Ejecutivo propone aumentarlo a 193.000 pesos, el partido del presidente plantea alcanzar los 200.000. Para conversar de estas supuestas divisiones, nos acompaña el diputado de RN, Cristian Monker. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Encantado. Bienvenido, pues. Diputado, como decíamos en la introducción, no ha sido una semana tan tranquila para RN. Quería conocer primero que nada su opinión respecto al incidente que vivió Carlos Larraín el día lunes en La Moneda, con este gesto que parecía un giro de timón, pero que sin embargo no salió muy bien, digamos, para el mandatario de RN. Sí, a ver, yo formo parte de la directiva y evidentemente no nos gusta que este tipo de cosas sucedan. Y digo, no nos gustan, Carlos Larraín incluido, él mismo también lo ha planteado. Y yo me quedo con las palabras que él señaló en las entrevistas de este fin de semana, donde volvió a hablar, y él señala que no fue la mejor manera de resolver un asunto, entendiendo su enojo, entendiendo su molestia, no fue la mejor manera de resolver. Y él lo ha planteado así, y yo espero que se dé vuelta a la página, porque aquí nosotros hemos aprendido mucho, aquí hay temas. Yo creo que si uno hace un balance, esto es positivo y negativo. Positivo porque se ha producido en tema del salario mínimo un debate gigantesco. Salimos del famoso debate de contingencia, que me dijo, que no me dijo, que hablé, que no hablé. Aquí hay un debate de fondo respecto a la desigualdad, los salarios mínimos, a cómo derribamos esas desigualdades, y lo instaló Renovación Nacional. Lo negativo es que quedó la pelotera. Queda esa sensación de división, claramente. Queda la sensación de división, sobre todo cuando hay un gobierno que paralelamente está repartiendo el bono de alimento, está en un proceso, por ejemplo, de implementación del salario ético, lleva adelante el subsidio para la mujer que gana menos de 300.000 pesos. Entonces, al final, ¿qué queda en la retina de la gente? Si el sueldo mínimo es 193, 194, 200, y no todo esto otro que también ha sido súper positivo. Tanto más positivo porque es un esfuerzo del gobierno que está haciendo, en el caso del salario mínimo, un esfuerzo que tienen que hacer los empresarios. Entonces, ahí yo creo que está lo negativo. Y nosotros contribuimos a eso, en eso estoy de acuerdo. Yo también formé parte de quienes nos subamos a la cifra de 200.000 pesos porque creíamos que era posible. Yo sí echo de menos una cosa. Aquí faltó que hablaran los empresarios. No hubo un planteamiento fuerte de ellos. Yo creo que si ellos hubieran hablado, habría sido mucho más fácil, creo yo, porque muchos de ellos estaban de acuerdo en esta cifra. Creían que se podía sacar adelante, creían que era posible y factible. No hablaron, quedó todo esto en lo político. Diputado, pero antes de ir al tema del salario mínimo, que por cierto vamos a tocar porque mañana se viene una discusión interesante en el Senado, sí, quería retomar el tema político. Carlos Larraín decía que para mejorar la relación con el gobierno, en una entrevista ayer en el diario El Mercurio, faltaba que algunos actores de su partido dejaran de fomentar la división del partido, del mismo partido, lo que genera este tipo de incidentes como el que vimos el día lunes. ¿Usted concuerda con esas palabras? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que es división? División es debatir, pensar distinto. Para mí eso no es división. Yo creo que hay que saber administrar un partido que es difícil. Yo creo que Carlos Larraín ha aprendido a administrarlo. Y la mesa directiva también. No pensamos todos igual. Incluso dentro de la misma mesa directiva. Yo formo parte de un grupo que no aplaude a Carlos Larraín permanentemente. Sí, a veces, de todas maneras, pero no permanentemente. Y me incorporé entendiendo que hay diferencia. Yo creo que señalar que las divisiones internas de algunos dentro del partido son las que generan todos estos problemas, no. Pero ¿sabe cuál es la sensación que queda desde afuera? Que después de este incidente de lunes quedó cuestionado o debilitado por lo menos el liderazgo de Carlos Larraín al interior, y aún más que la UDI está alineada detrás de la postura del gobierno, sobre todo en esta materia del salario mínimo, y que está apoyando casi más que RN al gobierno. Varias preguntas en una sola, pero voy a tratar de responderla muy bien. Voy a tratar. Veamos lo primero, lo del liderazgo de Carlos Larraín. No, yo creo que Carlos Larraín tiene un liderazgo fortalecido permanentemente. Eso yo no voy a ser un ciego ni voy a venir a desconocer algo que está a todas luces. En la elección recientemente pasada obtuve, como dice él, obtuvimos un 80 y tanto %. Todos participamos en eso. Y me parece muy bien que así sea, porque eso se da cuenta de un partido unido en torno a un liderazgo que es una mesa directiva que le toca a él presidir. Él tiene un liderazgo hoy día indiscutible y nadie lo cuestiona, y tiene que ser así porque tenemos 2 años muy difíciles, donde tenemos la municipal, aporte, y después tenemos la presidencial y la parlamentaria, donde nos tiene que ir bien nuevamente. Sí. A eso todos apostamos. Por eso yo creo que no queda rajuñado, no. A lo mejor su persona queda enredada con el presidente y eso tendremos que saberlo superar, que es distinto, pero yo creo que hay que tratar. Andrés Chadwick dijo que tenía que controlar su temperamento también.
Sí, yo creo que esas no fueron palabras muy afortunadas, porque además fueron justo en el minuto en que estaba quedando, la cuestión estaba en su punto más álgido. Sí. No fue, pero ya está. Hay que dar vuelta a la página. Yo creo que aquí todos aprenden. Pero lo peor que nos pasa en esto es que temas importantes como el binominal, temas importantes como el salario mínimo, que nosotros hemos empujado, y que eran banderas de lucha importantes ante los ojos de la ciudadanía, uno urgente como el salario mínimo, otro importante pero no urgente como las reformas electorales, las estaba liderando Renovación Nacional. Y yo lo dije hace un par de semanas atrás, ojalá que estos temas no terminen dividiendo al partido. Al final fue siendo una suerte de bomba racimo dentro de Renovación Nacional. Y dentro del propio gobierno. Y dentro del propio gobierno. Entonces, hay que aprender de estos hechos, sí. Frente a eso, la UDI muy alineada al gobierno es lo que tiene que ocurrir. No nos olvidemos que la UDI en los últimos 2 años hizo de todo en el tema de enfrentarse al gobierno. Sacó hasta un disco pare en algún minuto con una conferencia de prensa de los diputados. Sí. Nosotros hemos estado permanentemente apoyando fuertemente al gobierno. En estas 2 situaciones tuvimos opiniones distintas, pero esto se acaba, se supera y empujamos el carro para adelante. Bueno, lo están empujando en el tema del salario mínimo, ahora de forma alineada, pero quería hacerle una pregunta bien franca. RN hasta hace unos días pedía 200.000 pesos, que se aumentara el salario mínimo hasta los 200.000 pesos. Ahora han accedido al proyecto del gobierno, lo han apoyado, solo 193.000 pesos. ¿Qué pasó con esos 7.000 de diferencia? ¿Qué cambió en el camino desde el análisis económico, digamos, o de la perspectiva del análisis técnico más del salario mínimo, que ahora están apoyando este monto que es claramente inferior? No cambió nada. O sea, técnicamente seguimos convencidos, de acuerdo. El realismo político. Somos partido de gobierno. Como decía ayer el ministro de Hacienda cuando repite una conversación que él tuvo con un diputado de oposición: oye, pero tú antes aprobabas estas modificaciones. Sí, pues, pero yo era de gobierno. Le responde el diputado hoy día de oposición. Nosotros somos de gobierno, la peleamos, empujamos el carro, pero intentamos lo más que se pudo y no se pudo más. Entonces, ahora que hay un tema de realismo político, no hay realismo técnico. La gran mayoría dentro del partido cree que esta cifra era posible. Lo que pasa es que trae una serie de consecuencias complicadas hacia futuro, y que el gobierno entendía que no era el minuto de llegar a una cifra tan alta, porque el empleo va tan bien, el crecimiento va tan bien, y la situación económica del país va tan bien en torno a nuestros vecinos y en torno al análisis que se ve en Europa principalmente, sí, que prefieren ser cautos, y está bien, esa es la labor del gobierno y nosotros tenemos que colaborar en esa línea. Entonces, desde el punto de vista técnico no cambió nada, desde el punto de vista político el realismo sí, porque la alternativa de esto es mantenerse en la oposición al proyecto y terminarlo rechazando, y que no haya reajuste y seguimos los 182.000, que eso sería ya el desastre total. Y eso nosotros hacemos un llamado a la concertación también. O sea, está bien, dimos la pelea, dimos la lucha, pero no nos quedemos pegados en esta cifra. Ellos fueron oposición, ellos fueron gobierno. Y cuando uno mira la evolución del salario mínimo en el gobierno de Lagos y en el gobierno de Bachelet, fue muy parecida a esta. Con el gobierno de Bachelet hubo mayor diferencia con el gobierno de Piñera. En términos de porcentaje. Fue muy parecida. Y ellos la aprobaban en ese minuto. Pero hay una diferencia. Y hoy día dicen que no. Claro, la diferencia es que son de oposición. No, la diferencia es que el contexto económico era muy distinto. Estoy de acuerdo. Hay una crisis bien fuerte, digamos, del año 2009. Claro, a Bachelet le tocó una crisis fuerte, y a Ricardo Lagos no le tocó una crisis muy fuerte. No. La gran diferencia es que a Bachelet tocó una crisis fuerte, pero el manejo fue muy malo. Tenían un desempleo en torno al 10%, y eso también es importante rescatarlo, porque muchas veces uno ve, aquí ya no estamos yendo a una discusión más bien política distinta, pero lo voy a dejar planteado. Uno muchas veces mira a Michelle Bachelet como la gran salvadora, y no nos olvidemos que nos tenía con un crecimiento negativo hace 2 o 3 años, y nos tenía con un desempleo sobre el 10%. Eso a la gente se lo olvida, y la aplauden como si fuera la Virgen María. Pero en una recesión que ha sido la más grande de los últimos 60 años probablemente. Bueno, hoy día estamos en una recesión, nos tocó a nosotros vivir esta recesión, a lo mejor no tan grande, y el país ni siquiera está estancado, va creciendo. Y eso también es importante que la gente lo vaya pensando, porque esto no es al azar, no es gratis. Si las cosas están produciéndose como se están produciendo, es porque hay un presidente, y porque hay un ministro de Hacienda, y porque hay un gobierno que está haciendo bien las cosas en esa línea. Podemos equivocarnos en otra, pero lo que realmente importa, o de las cosas que importan, no todas, porque hay muchas más que importan, en materia de crecimiento y en materia de empleo, creo que este gobierno cumplió de sobremanera. Diputado, ¿cómo prevé usted la discusión mañana? Dura, respecto a salario mínimo. Dura, porque la oposición se está portando como la oposición que nosotros no fuimos, porque nosotros al final entrábamos en razón. Nosotros no éramos un problema para el gobierno en estos temas. Lo poníamos el punto sobre la mesa, hablábamos, discutíamos, pero no éramos un problema. La oposición sí está siendo un problema y una piedra en el zapato que va mucho más allá de lo normal. Yo entiendo que la oposición se ponga firme si es que Carlos Larraín y el partido de gobierno está firme, pero si el partido de gobierno entra en razón
política, ya no técnica, en razón política, en realismo político para sacar el proyecto, lo lógico es que también la oposición dé una apreciación, un punto de vista un poquito más moderado, o sea, que Eduardo Frei tampoco nos puede dar mucha clase de aumento de salario mínimo, porque su gobierno se aumentó automáticamente en 3 años y la crisis que tuvimos fue un desastre gigantesco, pero que Eduardo Frei, senadores como Jorge Pizarro, estén planteando que van a rechazarlo sí o sí si es que no se llega a 200.000 pesos, yo no creo que sea lo más razonable. Expresidentes de la República, expresidentes del Senado. Bueno. Que ellos critican que el gobierno no ha accedido a negociar siquiera con la oposición una cifra un poco, digamos, más cercana a sus pretensiones. Yo entiendo que por ahí puede haber algo y quizás el gobierno podría flexibilizar su postura, pero al parecer se han puesto firmes desde el primer minuto, no quieren variar. Lo que sí hay un compromiso, o sea, yo creo que hay 2 compromisos. Uno, automatizar este aumento de salario mínimo, o sea, despolitizar más que automatizar, sacarlo del Parlamento y entregárselo a una comisión tripartita, ¿no es cierto? Gobierno, empresarios, trabajadores, y que resuelvan bajo ciertas condiciones y parámetros económicos. Y por ahí va, pero bueno, yo espero que la oposición entre en razón. Si esto camina y funciona, deberíamos tener una oposición, ojalá no saliendo de la sala para que el proyecto se gane, sino que ojalá por lo menos absteniéndose. Y no llegar al veto presidencial. Es que esa es la peor de todas, porque en el fondo lo que hace es dejar a un gobierno poco menos que mezquino cuando está haciendo un reajuste de salario mínimo altísimo, que a mí me encantaría que fuera más, yo estoy de acuerdo, pero está bien, yo soy de gobierno y tengo que asumirlo y tengo que respetar y tengo que apoyar. En circunstancias en que el país y el gobierno ha cumplido mucho en esta materia, demasiado, como lo conversábamos durante la entrevista. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero quería tocar un tema que también hizo noticia durante este fin de semana, esta encuesta de candidatos presidenciales, o precandidatos más bien. Hay un rezago para Andrés Alamán en esta encuesta hecha por nuestro medio asociado La Tercera. Queda detrás de Michelle Bachelet, muy lejos también de Goldborn todavía, de Lawrence Goldborn, de Franco Parisi incluso, que fue la sorpresa. ¿Cómo analiza usted ese escenario? A ver, falta todavía. Yo creo que la elección... Siempre cuando las encuestas son malas, para algunos uno dice que siempre falta, o que es la fotografía del minuto y que va a pasar para adelante. Me hubiera encantado tener a Andrea Alamán mucho más arriba, estoy de acuerdo, pero esto es un trabajo de tiempo, vamos avanzando. Nuestro candidato, yo lo conozco muchísimo, creo que sería un tremendo presidente de Chile. Falta todavía, falta la elección municipal, eso es el primer elemento. Yo creo que la elección municipal va a ser determinante. Si nosotros ganamos la elección municipal, esos números van a variar fuertemente. Yo creo que Michelle Bachelet se lo va a pensar 2 veces si viene o no viene, aunque yo creo que hoy día está un poquito más rara y complicada, porque ha postergado tanto su decisión que sería bien poco presentable para la concertación que no viniera. Lo de Franco Parisi es una sorpresa. Yo creo que ataca fuertemente el electorado de Meo, de Marco Enrique, y hay una suerte de Meo 2, y por lo tanto está enredando las cosas para él. ¿Puede ser un Meo 2 que quizás complique esta vez más a la centro-derecha que a la centro-izquierda? Yo no sé si Franco Parisi esté sacando fotos en la centro-derecha clásica. Yo creo que a lo mejor está sacando votos en gente que escucha su mensaje, que es simple, que es fácil, que es economía doméstica, que te da a entender las cosas que hay que hacer para poder mejorar. Yo creo que, no sé si la gente lo identifique con la centro-derecha, pero bienvenido que haya harto candidato, y ojalá que ellos después la piensen bien y tengamos una primaria, si es que tienen ganas de incorporarse a la primaria de la coalición. Claro que sí. O al otro lado. Queda bastante tiempo todavía, vamos a ver cómo se van sucediendo las cosas de aquí a fin de año hasta las municipales. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Feliz. Bueno, y con esta entrevista entonces hacemos una pausa breve en la revisión informativa y volvemos luego con más informaciones. Espérenos.